Gloria, Rey, a ti en esta mañana, Dios. Un nuevo tiempo para adorarte, para exaltarte, para decirte, Rey, cuánto te amamos, Señor, para decirte cuán importante eres tú en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento, este tiempo, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra en esta hora, Señor, de ser edificados, de ser plenamente instruidos, Señor, a través de ella, Señor. Hoy te pido que haya corazones sinceros, corazones puros, corazones dispuestos, Señor, a recibir de ti en esta hora, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel, sabemos que tu palabra es verdadera, sabemos que tu palabra cumple un propósito en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos. No nos sueltes, Señor, un solo instante, Dios. Creemos fielmente, Dios mío, en tu bondad, creemos fielmente en tu poder, en lo que tú haces, en la manera en que tú te mueves, en la manera en que tú te glorificas. Creemos en tu poder celestial, Señor. Sabemos que hay poder de lo alto cuando tu pueblo clama, cuando tu pueblo, Señor, busca tu rostro, tu presencia, Dios. Y eso es lo que anhelamos en este momento, Dios. Encontrarnos cara a cara contigo. Esto es lo que anhelamos en esta hora, Señor. Poder recibir de ti en este instante, Señor, en este momento, Dios. A ti te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este instante, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios, que nos das de recibir un mensaje más, Señor, guiados, dirigidos por tu precioso y santo Espíritu, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Mi alma te alaba, te adora, Señor, y te da la gloria y la honra a ti, porque tú vives, Señor, porque tú reinas, Dios Santo, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La gloria sea para el Señor, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Bienvenidos, mis amados, en esta nueva mañana, este nuevo tiempo, en bendición, en comunión con Dios y su preciosa palabra. Y el mensaje que queremos entregar en esta mañana lo hemos denominado ¿crees que Él lo hará? Y pregúntate en esta hora si en nosotros realmente está la convicción de que Dios puede obrar en nuestras vidas y obrar en nuestros corazones. Si en nuestro corazón está plenamente la convicción de que Él es un Dios grande, de que Él es un Dios de poder, de que Él es un Dios de imposibles. Esa es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Crees que lo puedo hacer? Por eso quiero que observemos un pasaje en la Escritura en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ve allí conmigo. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ojo con lo que dice la palabra. Le seguía gran multitud porque los demás veían las señales que él estaba haciendo con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira la pregunta que Felipe le formula al Señor. ¿De dónde compraremos pan para que todos estos sencillamente coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía, ¿sí?, lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía perfectamente lo que él había de obrar. Y cuando cuestiona a Felipe, cuando confronta a Felipe sencillamente con esta pregunta, ¿sí?, pues obviamente la Escritura me está diciendo que esto lo hacía para probarle. Pero sigamos leyendo. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Amén y amén. Qué impresionante este pasaje. Y quiero que detallemos parte por parte lo que la Escritura
nos está enseñando? Cuando formulamos esta pregunta el día de hoy, si creemos que Él puede hacer la obra, si creemos que Él puede hacer el milagro, si creemos que Dios realmente puede obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿sí? La palabra me deja ver cosas muy interesantes en este pasaje bíblico, que son las que quiero que tú y yo analicemos en este instante. Lo primero que quiero enfatizarte es lo que dice el verso 2. Estoy en Juan 6:2 para los que están llegando. Y dice la escritura: y le seguía gran multitud, ojo con eso, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, la gente estaba viendo los milagros del Señor, cómo el Señor sanaba, ¿sí?, los enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba al paralítico, abría los oídos de los sordos. Y la gente obviamente venía al Señor y le seguía, obviamente como buscando algo de parte de Dios. Es decir, que en un momento determinado ellos sí creían que Dios podía hacer ese milagro. Muchos vienen a Jesucristo de esa manera, iglesia. Muchos vienen en la condición en que se acercan al Señor porque han visto lo que Él ha obrado en otras vidas. Pero a veces falta esa propia fe en sí mismo. Es decir, tú puedes tener fe de que Dios pueda obrar en otra vida, pero no tienes la fe suficiente para creer de que Dios pueda obrar en tu propia vida. Ese es el detalle. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer en esta hora. ¿Tengo yo la fe suficiente para creer que Él va a obrar en mi vida? Tú puedes estar en la condición en la que estaba esa gran multitud. Seguían a Jesús porque veían las señales, porque veían lo que Jesús había hecho. Pero tal vez en el momento de obrar en ellos no tendrían la suficiente fe. Y dentro de esa gran multitud, pues obviamente estaban los discípulos. Los discípulos estaban más cerca del Señor. Los discípulos buscaban, obviamente, a Cristo con un corazón más cercano. Pero en el momento en que sus corazones eran probados, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros, iglesia, ellos no supieron sobrepasar la prueba. Su fe fue pasada por el fuego, fueron probados, pero definitivamente ellos no lograron llegar hasta donde el Señor les quería llevar. Tú y yo nos podemos en algún momento de nuestras vidas encontrar dentro de esa gran multitud. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve estar dentro de esa gran multitud si no creemos que Dios pueda obrar directamente en nuestras vidas? Ese es el gran detalle. Y eso es lo que tú tienes que reflexionar en esta hora. Si somos capaces de creerle o no al Señor que Él efectivamente lo hará. Dice la Escritura entonces que Él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí viene una confrontación grande, ¿no? Porque Jesús le pregunta directamente a Felipe y le dice: ¿qué vamos a hacer para alimentar a esta gran multitud? Dios en constantes momentos está probando nuestra vida y nuestro corazón. Dios hace preguntas a nuestras vidas de esa manera, diciéndonos como en esta mañana: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees que yo puedo obrar en tu vida, abrirte una puerta laboral? ¿Tú crees que yo puedo proveer para ti? ¿Tú crees que yo te puedo entregar una sanidad completa? ¿Tú crees que yo puedo restaurar tu familia, tu hogar, tus hijos? Hacer que el corazón de tus hijos se vuelva al Señor. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Esa es la pregunta que está haciendo el Señor a nuestras vidas. Lamentablemente nosotros no somos capaces de creer. Lo que me gusta en la Escritura es que dice el verso 6 que esto lo hacía nuestro Señor Jesucristo para probarle. Porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús sabe lo que va a hacer. Él lo único que está permitiendo es que nuestro corazón sea formado y probado.
Pero ya Jesús sabe perfectamente lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas. Él ya sabe perfectamente la manera en que va a obrar en nuestros corazones. Él ya sabe el milagro que va a hacer en cada uno de nosotros. Él ya lo sabe, iglesia. Es donde tú debes mantenerte firme en tu fe. Donde no debes permitir que el enemigo te ataque con duda, con incredulidad. Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe la manera en que va a obrar en tu vida, en mi vida. Él ya lo sabe. A Él no se le escapa absolutamente nada de las manos, iglesia. Él está en un control total y absoluto. Y tú eres importante para el Señor. Yo quiero decirte en esta hora. Cuando Jesús allí sobre el monte ve esa gran multitud y pregunta esto a Felipe, es porque a él le interesaba esa multitud. Porque él no tenía un corazón indolente a la necesidad de ellos. Ellos habían estado durante todo un día caminando, llevando el evangelio. Y esa gran multitud que le había seguido llevaba ese mismo tiempo caminando con ellos. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Jesucristo no es ajeno a lo que nos pasa, a lo que nos sucede. No puedes pensar que Dios en algún momento se ha olvidado de tu vida. No puedes pensar que en algún momento el Señor olvidó sencillamente responder a tu súplica o a tu oración. No, Él está atento. Él lo que está permitiendo es una prueba sobre tu corazón. Para que tú decidas fielmente si eres capaz de creerle a Dios. Si eres capaz de creer que Él sí lo puede hacer, porque Él sí lo puede hacer, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida, Dios tiene el poder para obrarlo. Pero muchas veces los milagros de Dios no suceden porque somos incrédulos, porque no somos capaces de creer, porque nuestra propia mente limita el poder de Dios. Creemos que Dios se puede encerrar en nuestro cerebro y no es así. Él va mucho más allá. Jesús ya sabía entonces lo que habría de hacer. La respuesta de Felipe fue: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Qué impresionante eso, ¿no? No bastarían 200 denarios, casi el salario de todo un año. No bastaría para alimentar esa multitud. Date cuenta la multitud tan grande que había. Pero Felipe estaba mirando y pensando las cosas humanamente. Nosotros no podemos pensar humanamente. Nosotros debemos creerle fielmente al Señor. Si tú sigues mirando a Dios con tus pensamientos humanos, naturales, no podrás ver el poder del Señor. La respuesta de Felipe es algo natural, o sea, él no se movió en ese momento en lo sobrenatural. Los discípulos habían visto los milagros, la multitud que les seguía había visto los milagros, pero ellos seguían moviéndose en un mundo natural. Felipe no fue capaz de decir: Señor, tú tienes el poder para alimentar esta multitud. Tú tienes el poder para obrar en ellos y darles la provisión que ellos sencillamente necesitan. Dios tiene el poder para proveer. Dios tiene el poder para sanar. Pero tienes que llevar tu mente y tu corazón a mirar en lo sobrenatural. A mirar que tienes un Dios que está sentado en su trono celestial. Ese mismo Dios que vino y se hizo hombre y murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Ese mismo Dios tiene el poder para obrar en tu vida. Ese mismo Dios tiene el poder para glorificarse. Tú lo que tienes que hacer es creer que Él lo va a hacer. Desecha esa duda en tu corazón. Deja de mirar a tu alrededor con tus ojos físicos y empieza a mirar más allá y a decirle: Padre, mis ojos hoy no ven nada. Solo veo barreras, solo veo muros, pero yo sé que tú vas a ir más allá, Señor. Porque tú ya sabes lo que vas a hacer. Tú ya sabes lo que vas a obrar sobre mi vida. Tú ya sabes la manera en que tú te vas a glorificar, Señor. Y hoy yo me decido a creerte porque quiero que mi fe crezca, porque quiero que mi fe cada día sea más grande.
porque quiero, Señor, que tú te glorifiques fielmente. Qué impresionante la palabra. Después de que él le dijese esto, dice el verso 8, estoy en Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? En un comienzo pensaríamos que esos panes y esos peces era lo que los discípulos tenían. Pero la escritura dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es decir, que esa pequeña provisión ni siquiera estaba dentro de los propios discípulos. Esa provisión venía de alguien que tal vez estaba dentro de la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y esto me deja ver un contexto más amplio porque me deja ver cómo los discípulos ya estaban preocupados por mirar a ver qué era lo que iban a comer. Y en medio de indagar en los que estaban allí alrededor, habían encontrado a ese muchacho que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Y lo trajeron al Señor y le dijeron, pero es que ni siquiera esto basta para alimentar esta multitud. El problema radica en que tú siempre estás mirando lo que tú tienes y no en lo que Dios puede hacer con lo que ya tienes. En las manos de Dios todo es multiplicado. En las manos del Señor suceden milagros. En las manos de Dios suceden maravillas, pasan prodigios. Eso que es lo que la iglesia tiene que entender. No es lo que tú tengas. Ellos miraban humanamente y decían, solo hay 5 panes y 2 peces. No podremos alimentar toda esta multitud. Pero finalmente ellos no estaban pensando en la multitud. Estamos mirando solamente el contexto de Juan. Pero en otro de los evangelios dice claramente que los discípulos le dijeron, despide ya a la multitud. O sea, que se vayan ellos para que nosotros podamos quedarnos aquí y comer. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Tal vez es poco, tal vez es algo mínimo ante tus ojos, pero en las manos del Señor Dios puede hacer algo poderoso en tu vida. Dios te puede multiplicar, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios te puede levantar, Dios te puede dar la vista, Dios puede abrir tus oídos, no solo los físicos sino los espirituales. Hoy coloca en las manos de Dios lo que tienes y dile, Señor, solo tengo esto. Pero en tus manos tú vas a hacer algo poderoso. En tus manos tú vas a obrar un milagro, Señor. Eso es lo que tú tienes que creerle a Dios en esta hora, iglesia. Deja de mirar lo que está ahí a tu alrededor. Tienes que ir más allá. Si los discípulos hubieran tenido un pensamiento distinto del rey que tenían con ellos ahí, se habrían dado cuenta que el Señor podría hacer este milagro y muchos más. ¿Qué hizo Jesús entonces? Dice entonces la escritura, verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 ¿qué? Varones. Es donde vemos en la escritura que eran obviamente más de 5,000 personas, porque el dato que me da son de varones solamente. Aproximadamente habrían unas 12,000 personas. Eso hace que el milagro del Señor sea aún más grande, que sea aún más poderoso. Pero me gusta lo que Jesús les dice a ellos, háganlos recostar. Háganlos recostar. Eso podría ser una actitud en los seres humanos donde nosotros podemos saber, como lo dice el Salmo 23, que junto a aguas de reposo nos hará descansar. O sea, en Dios, en el Señor, tú puedes estar allí en ese reposo, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar confiado, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Los discípulos estaban afanados entonces en sus propias fuerzas, intentando
la manera de cómo sobrellevar ese momento, porque era ya tarde, porque estaban hambrientos. Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y el único que les dicen es háganlo recostar. Jesús no dio una gran predicación en aquel momento para tratar de mostrar su gran proeza, su grandeza. No, porque Él ya sabía lo que habría de obrar en la vida de ellos. Y lo único que ellos tenían que hacer era eso, reposar. Los discípulos de la misma manera deberían estar tranquilos, confiados, porque es que Él tenía el control y Él sigue teniendo el control sobre nuestras vidas. En medio de tu angustia, tú tratas de obrar, haces una cosa por aquí, otra por allá, tratas de buscar soluciones, pero ¿cuántas veces descansas? ¿Cuántas veces eres capaz de esperar en el Señor tu provisión? Las bestias del campo esperan su provisión en Dios. Dios les provee día a día. ¿Acaso no dijo el Señor que no nos debíamos afanar por el día de mañana, que basta cada día su propio mal? ¿Podríamos añadir a nuestra estatura un codo? De ninguna manera. Pero aún hay muchos que no creen que Él lo puede hacer. Aún hay muchos que aún siguiendo al Señor no son capaces de creer y decirle, Señor, yo me decido fielmente a creerte. Voy a salir de esta condición, voy a salir de esta situación. Tú abrirás camino en el desierto, ríos en la soledad. Tú proveerás para mi vida, así como proveíste aquel cordero cuando Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Tú serás mi Jehová Jireh y proveerás para mi vida. Tú me darás lo necesario, tú me darás, Señor, lo que yo necesite, lo que mi familia necesite. Esa actitud en la que Jesús dice, háganlo recostar, es una actitud de reposo, es una actitud de descanso, es una actitud donde el pueblo podía encontrar en el Señor que Él era el que iba a proveer. Dice la Escritura en el verso 11 que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hay algo interesante acá, dice que Jesús tomando los panes y los peces dio gracias. ¿A quién daba gracias? A su Padre. Jesús siendo Dios glorificaba el nombre de su Padre. Y eso es lo que sus hijos deben hacer, glorificar al Padre. Darle gracias. Tú debes darle gracias por la abundancia, pero también gracias por la escasez. Debes darle gracias cuando tengas tu salud, pero aún cuando estés enfermo debes darle gracias. Cuando hay un trabajo, dale gracias, pero si no lo hay, también dale gracias. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, Dios se glorificará. Dios sabrá lo que ha de hacer, porque es que Él ya sabe lo que va a hacer. Repartieron a todos. Y dice, cuando se hubieron saciado, ojo con eso, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esa parte es supremamente importante. Cuando se hubieron saciado. Porque si yo creo que Él lo puede hacer, eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Si tú crees que yo lo puedo hacer, tú vas a ser saciado. Y aún de lo que yo te dé sobrará. Para dar a otros, para proveer a otros. Porque es que Él sacia a sus hijos. Aquel que es capaz de creerle, Dios los sacia. Aquel que es capaz de confiar plenamente en el Señor, Dios no le dejará en vergüenza y sus hijos serán saciados. Qué bonito lo que nos muestra la Escritura. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ese número 12 ahí no es una casualidad. Llenaron 12 cestas. Eso muestra realmente la provisión para su pueblo. Las 12 tribus de Israel, los 12 panes en la mesa de proposición. Es la provisión de Dios constante para sus hijos.
Cuando tú crees que Él lo puede hacer, esas 12 cestas que sobraron muestra que el Señor siempre tendrá la provisión, que el Señor siempre tendrá la bendición para cada una de nuestras vidas. Pero tú tienes que ser capaz en esta mañana de creerlo. Va a sobrar, vas a ser saciado, vas a proveer aún a otros, vas a bendecir aún a otros. Pero tienes que ser capaz de creer que Él lo puede hacer. Finalmente, y aquí termina, iglesia. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muchos en aquel momento reconocieron que él era el que habría de venir, el Mesías prometido. Si tú realmente has creído que Jesús es tu rey, que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, debes seguirlo donde quiera que Él vaya. Debes creer en todo momento y en toda circunstancia que Él siempre obrará. Sé de lo que te estoy hablando en esta hora, iglesia. Tu fe va a ser probada al máximo, tu corazón va a ser probado en los momentos más fuertes, pero ahí es donde tú decides si eres capaz de creerle al Señor o no. Ahí es donde tú decides si fielmente tú le dices al Señor: Padre, yo te creo fielmente en esta hora. Creo que tú lo harás, creo que tú te glorificarás. Creo que me sanarás, que me proveerás, que me sustentarás, que me restaurarás, que me levantarás, y todo esto será para tu gloria y para tu honra. Da las gracias a Dios en la abundancia. Da las gracias a Dios aún en la escasez. Da las gracias a Dios estando sano o estando enfermo. Da las gracias a Dios estando acompañado o estando solo. En todo, demos gracias a Dios, porque nosotros somos capaces de creer que Él lo hará. Él hará de lo imposible algo posible en tu vida. Padre amado, quiero darte gracias en esta hora. Recibe el honor y la gloria, Dios. Tal vez hay circunstancias difíciles en estos momentos en las vidas de tus hijos, Señor. Cosas que humanamente son imposibles de que sucedan. Pero tú tienes hoy el poder para volverlo a hacer, Señor. Así como lo hiciste en aquel día, donde hiciste recostar esa multitud, Dios. Tú lo volverás a hacer en nuestras vidas. Solo necesitamos creerte, Dios. Tu amor y tu misericordia se van a mover, Señor. Se van a extender hacia nuestras vidas, pero tú quieres un pueblo, una iglesia que sea capaz de creerte. Tú quieres un pueblo, una iglesia que sea capaz de decirte: Señor, lo creemos fielmente. Creemos que tú lo harás, creemos que tú te glorificarás, Señor. Creemos, Señor, que tú sustentarás la vida de tus hijos. Y si tú estás pasando por un momento de adversidad, hoy dile: Señor, yo te creo. Creo que tú lo harás, Dios. Creo que tú me levantarás. Creo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Señor. Creo que habrá tu provisión, que tú abrirás puertas, Señor, que el hombre no podrá cerrar, Señor. Gracias porque creo firmemente que tú lo haces en esta hora. Hoy bendigo la vida de tus hijos, Señor. Te pido que no los sueltes de tu mano, que te glorifiques, Señor, sobre ellos grande, poderosamente, Dios mío. Que cada súplica, que cada oración sea escuchada desde los cielos por ti, Señor, y tú envíes respuesta sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Cree que Él lo puede hacer. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo. Te invito a que lo compartas allí en tu perfil con muchos más, para que seamos muchos más los que día a día creamos que Él hará de lo imposible algo posible. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.